Muy buenos días, alumnos. Hoy, 3 de septiembre, les vuelvo a mandar el video de la clase del día de hoy por ser el último tema. Este es el tema más corto. Y se los mando otra vez en video. Entonces, vamos a iniciar. Les decía, es el último tema. Vamos a verlo primero como el verbo tener. Es el verbo tener. Entonces, aquí en esta parte, vamos a iniciar con have o has. Por ejemplo, es have or has. Es el verbo tiene, el verbo tener. Bueno, el decir tiene en inglés es menos común que en español. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo un carro, yo poseo un carro o algo así, vamos a decir, pero es como se usan más verbos específicos en inglés que como en español. Vamos a verlo con have o has, y estos son como algunas tres preguntas o cuatro que vienen en el examen, te pueden tocar o no dependiendo del examen. Entonces, permítame. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, por aquí estamos. Aquí está. Les decía que have o has significa tener. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo, I have a computer. I have a computer. I have a computer. Es el verbo tener. Lo único que vamos a cambiar aquí es el verbo has. Es has. She has a computer. Esto solamente va a cambiar cuando se trate de una tercera persona. Si no es tercera persona, no lleva ningún cambio. Entonces, en cuanto a have o has, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí abajo. Miren, aquí está. Es el sujeto pronombre. Es la tercera persona siempre nos va a hacer que nosotros hagamos un cambio. Entonces, estas personas siempre van a tener diferencia. Por eso aquí le estoy poniendo en amarillo para que veas que siempre lo vas a usar como has. Y vienen dos o tres o cuatro preguntas dependiendo de tu examen, y donde vas a decir cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí te puedo poner I has y te puede salir mal, o she have y te puede salir mal. Entonces, hay que entender que el verbo tener en inglés se puede usar como en las terceras personas como has, y en todas las demás como have. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en la escuela, eh, he has a computer. Él tiene una computadora. Entonces, I have a computer. Yo tengo una computadora. Ya sonó igual, perdón, diferente con have y otro con has, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo de la persona es como va a cambiar a have o va a cambiar a has. Bueno, ese es por una parte el tema que se puede ver con el have o has, pero el más importante que nosotros vamos a ver se llama present perfect. Presente perfecto. ¿De qué se trata esto? Son de acciones que han pasado o que iniciaron en el pasado y tienen repercusión en el tiempo presente. Por ejemplo, eh, yo he estudiado inglés, ¿ok? Yo he estudiado inglés, entonces esa es una acción que la inició en el pasado y le sigue en el tiempo presente, o tiene alguna referencia con el tiempo presente. Yo he ido a la Ciudad de México. Yo he grabado clases, yo he presentado exámenes, son cosas que es con have o es con has. Entonces, eh, lo que te estoy poniendo aquí, el have o has, este que ves aquí, have o has, lo pudieras entender tú como
como he hecho, ha hecho, han hecho, has hecho, eh, han hecho, he hecho. Esto es el have o has, eso representaría el verbo, lo que nosotros en español hacemos como a, a o an. Ese sería el verbo. Entonces lo vamos a nombrar con esta regla que está aquí. ¿Cómo se forma el presente perfecto? Muy importante, fíjense bien. El presente perfecto se forma con el verbo en pasado participio. No es lo mismo, no se vayan a confundir. Hay tres maneras que yo te puse en las hojas de formar el verbo. Es presente simple, pasado y el pasado participio. Entonces, para formar el presente perfecto, tienes que usar el pasado participio de un verbo. Es pasado participio. Entonces, vamos a verlo en las hojas que tenemos. Si nosotros vamos a ver acá, aquí están las hojas que les he compartido. Aquí están. Entonces, ahora vas a usar esta penúltima columna, que es el pasado participio. Por ejemplo, el verbo iniciar, iniciar, inició, iniciado. ¿Sí? Entonces, es convertir, convirtió o convertido. Llegar a ser, llegó a ser, llegado a ser. Esa es la manera como vamos eh, a entender estos verbos, ¿no? Recuerda que uno es la manera regular, otro el tiempo pasado y el pasado participio. Entonces, por ejemplo, aquí el verbo traer, traer, trajo, traído. Y fíjate bien que algunos se nombran igual, se nombran igual. Entonces, construir, construyó, construido, se escriben igual. Entonces, pues hay más. Escoger, escogió, escogido. Eh, venir, vino, venido. Entonces, manejar, manejó, manejado. Son los más comunes. Comer, comió, comido. Entonces, ese es caer, cayó, caído. Entonces, esa es la manera en cómo los verbos cambian por el pasado participio del verbo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir, regresarnos a nuestra hoja, a la hoja que estábamos acá, aquí. Aquí estamos. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Y aquí ya no va a entrar el verbo como arriba. Ya no va a entrar el verbo como arriba aquí sin un verbo en pasado participio porque aquí te hablaba solamente del verbo tener. Entonces, pon atención a eso, no te vayas a confundir en tu examen. Una cosa es el verbo tener porque no tiene un verbo participio enseguida y otra cosa diferente es el verbo en pasado participio para formar el presente perfecto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pudiera venir en el examen. I go, ahí está. Go to Mexico City. ¿Ok? Esa es la pregunta en pasado participio. Entonces, ahí tú tienes que identificar cuál está bien hecha. Siguiendo esta reglita que está aquí, de qué se va a componer? Es del sujeto pronombre. ¿Cuál es el sujeto pronombre? I. ¿Qué sigue? Have o has. Es el I, entonces le toca have. I have. Y el verbo en pasado participio, el verbo go. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es que lo voy a buscar en mis hojas. Entonces, vamos a buscar unas hojas del verbo go, a ver si está. Vamos a buscarlo. Ya está el verbo go, vamos a buscar. Recuerden que se los puse en pasado participio, por lo cual no van a tener ningún problema para buscar. Aquí está el verbo go, ya lo hallé. Yo ya lo usé en pasado, pero ahora lo voy a usar en pasado participio. Entonces es gone. Ir, fue, ido. Recuerden que la letra E al final les dije que no se nombra en una palabra. Entonces ahí dice gone. Bueno, entonces el verbo ir nos lo llevamos a responder nuestro trabajo. Aquí está. Es I have
gone to Mexico City. Ahí está. Así es como yo te puedo poner aquí palabras como en el examen, I has gone to Mexico City. Ese sería uno. El otro es I gone to Mexico City. Esas serían algunas de las tres. Si esta es la pregunta, estas serían algunas de las tres posibles respuestas que puede traer tu examen. Entonces, ¿cuál vas a escoger tú de acuerdo a lo que hemos visto ahorita? Bueno, pues entonces esta tiene que ser la correcta, porque aquí, ¿cuál es el error aquí? Pues que no, que tiene el has como si fuera una tercera persona y aquí simplemente no tiene el verbo en el have has. Entonces, esta sería mi respuesta correcta, la que yo escogería como correcta para que me salga bien mi examen. Bueno, vamos a hacer uno regular. Al igual que fíjense bien la regla que les voy a decir. Y se los voy a poner en español para que no digan que se les hizo difícil. El verbo que no encuentres, el verbo que no encuentres en las hojas, coma, termínalo con ed. O sea, fíjate bien, el que es regular en pasado participio. Aquí no hay ningún problema. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, ella, eh, vamos a poner que ella estudiar English. Ella estudiar inglés. Ok, ahí va mi pregunta. Conviértelo a pasado participio. Conviértelo a presente perfecto. Bueno, entonces hay que convertirlo a presente perfecto. Voy a hacer she. ¿Le toca have o le toca has? Voy a ver aquí. Entonces es has porque es tercera persona. She has. Entonces el verbo ustedes ya saben que no viene en las hojas. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a hacer igualito que en el tiempo pasado. She has studied English. Es todo lo que vas a hacer. Sí, entonces, o sea, te pueden haber algunas distractores, por ejemplo, y lo puedes escoger, pero recuerda que este es el correcto porque es tercera persona y entonces ese es el que mejor va a contestar tu examen. Entonces, aquí yo no sé, ya esta es la manera como se forma el presente perfecto. Se presenta con el pasado participio del verbo. No se te olvide que el verbo que no encuentres en las hojas, pues lo vas a poner con la terminación ed, porque el que es regular en pasado es regular en pasado participio. El que es irregular en tiempo, en pasado, es irregular en pasado participio. Y pues para eso tienes las hojas que ya te proporcioné. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio de las hojas para ver cómo nos va a ir en nuestro examen. Permítanme. Entonces continuamos y ahora vamos a abrir la hoja esta. Bueno, entonces aquí tengo el presente perfecto, es tercera persona. Entonces va a ser he. Disculpe. Le toca have o has, le toca has porque es oh, tercera persona. Entonces, recuerda que el verbo try lo buscaste en las hojas, no está en las hojas, pues le vas a hacer try. Entonces voy a estar agregando los demás. El verbo fix no viene en las hojas, entonces she has fixed. Fixed. No se te olvide que si es tercera persona le vas a poner
El have o has. Aquí el they no es tercera persona. Entonces vamos a ponerle este. Aquí, aquí sí es tercera persona. Stressed. Y aquí es el verbo they, perdón, el verbo play, no es tercera persona, le pongo have. Y el verbo, como nos vienen las hojas, le voy a poner play. Si te das cuenta, ya te acuerdas de algunos verbos que no venían en las hojas y eso se llama exposición al lenguaje. Entonces, el lenguaje ustedes se lo pueden aprender así como adultos por exposición al lenguaje, porque no son las tablas. El inglés no se puede aprender de memoria ni se debe de aprender de memoria, porque vas a hacer lo que haces cuando estudias algo en español. Lo estudias, lo usas en un examen y lo sacas de tu mente. Entonces, para que aprendas inglés como adultos, tienes que exponerte. Por ejemplo, ahorita tú ya te acordaste que el verbo play no venía en las hojas, pues rapiditos, ya aquí ya no miraste las hojas, nomás estás entendiendo lo siguiente, que si no es tercera persona, le voy a poner have y el verbo lo voy a poner igualito, porque recuerda que el que es igual en pasado es igual en pasado participio. I have used. Aquí voy a poner he has completed. Aquí es el she porque es tercera persona, entonces lleva has y el verbo prepare, tú ya te acuerdas que no estaba en las hojas, que ya preparado. Entonces aquí este tampoco, bueno, sí vienen las hojas porque es el verbo learn, pero nosotros nos íbamos a quedar con el ed. Recuerden que este venía en americano y en británico. Entonces aquí sí hay uno diferente. Este es el we. Me toca have o has, le toca have y va a ser gone. We have gone. Y este viene igual, es she has, ella ha enseñado. El verbo enseñar de como un profesor. Entonces, I have lifted. They have decided. Ellos han decidido. He has stayed. We have enjoyed. Aquí está she. She has. Aquí es has porque es tercera persona. Y si es igual en pasado, el simple es igual en pasado participio. He has, tampoco lo encontramos. Recuerden, entonces estás haciendo el ejercicio de que no lo encontraste. Bueno, pues entonces lo pones igualito. We have worried. Aquí va a ser el you. El you, pues entonces lleva have. You have smiled. Este es un verbo irregular, pero algunos verbos se ponen iguales en pasado o pasado participio. Algunos cambian, algunos no. En este va a quedar igual que en pasado, irregular, pero en pasado. Participios, she had wrote. Va a ser he has copied. Y ya casi terminamos. She has hurried. Ella se ha apurado. We have employed. Nosotros hemos empleado. Y por último, es he has destroyed. Recuerden que este es no venía de las hojas, por eso realmente le ponemos la terminación ed, pero tenemos que ser muy cuidadosos en que se use el has. Entonces, ya estamos casi terminando nuestra clase y por último les muestro este documento otra vez, donde el día de hoy estamos viendo dos temas. Uno que son las preguntas de menor cantidad que vienen en nuestro examen. Es el have o has. El verbo have es como tener.
Entonces, le toca have o le toca has, aquí lo tienes. Y si no tiene un verbo para poner un verbo, pues entonces se trata de que te está preguntando si tiene o no tiene. Y la única diferencia que tú vas a hacer aquí es que vas a identificar cuando tenga have o cuando tenga has. Y si te vas al presente perfecto, bueno, pues aquí está, los sujetos pronombres. Y recuerda que el presente perfecto, otra vez te digo, son acciones que han iniciado en el pasado y tienen interferencia en el tiempo presente. Por ejemplo, yo te he dado clases, tú has estudiado, tú has aprendido, tú has venido a clases, tú has escrito. Son cosas que iniciaron en el pasado y te repito, tienen interferencia en el tiempo presente. Y se forman del sujeto pronombre, have o has más el verbo en pasado participio, que recuerda ya lo tienes en las hojas. Entonces, si esta es la pregunta, me voy a ir a las hojas, voy a poner primero el sujeto pronombre I, le toca have o le toca has, pues depende del sujeto pronombre, me voy aquí, le pongo have. Y voy a poner have o has, aquí está have, y voy a buscar el verbo go en las hojas, recuerda que es go en presente, went en pasado y gone en pasado participio. Entonces voy a escoger el verbo en pasado participio, lo voy a traer y lo voy a poner aquí. Entonces no se te olvide, no se te olvide, muy importante, el verbo que no encuentres en las hojas, así como lo hiciste con el tiempo pasado, termínalo con la terminación ed. Aquí está, recuerda, tú ya sabes que si el verbo termina en consonante más y, simplemente le quitabas la y y agregabas la terminación ied, y lo mismo vas a hacer con el que se ofrezca que no esté en las hojas, ¿sí? Entonces, fórmalo con terminación ed. Entonces, con eso termino mi explicación sobre el último tema, que es el presente perfecto. Y por aquí les voy a mandar en su grupo de WhatsApp un mensajito sobre las instrucciones para hacer una prueba de examen antes de el final. Bueno, alumnos, pues muchas gracias. Hoy pues por estar ocupado en mis clases les vuelvo a mandar este video. Espero que lo entiendan y que con eso llenen la última hoja, y si tienen alguna duda, por favor no duden en comunicarse por el WhatsApp. Con mucho gusto los voy a atender. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.